explicado lo que era la sensibilidad de un detector, ¿verdad? Habíamos visto cómo los detectores pueden, según su sensibilidad y su relación con su constante tau, vamos a siempre tener una señal que haya salido en esa parte lineal 63,2% de toda la señal, porque ya después el sistema deja de ser lineal. Como todos los que nosotros conocemos, solamente funciona en un pedacito. Entonces, aparte de que ese tau me va a influenciar el tiempo medido versus el tiempo real, y también me va a influenciar el ancho de la banda, entonces tenemos que la cantidad que me inyecte obviamente va a influenciar el área del pico que salga, ¿verdad? Esa área del pico que salga, yo estoy buscando que esa relación masa-área sea constante, porque esa es la única forma que yo voy a poder caracterizar, cuantificar cuánto es lo que tengo de cada uno de los componentes de mi mezcla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí. Es decir, lo que tratamos de buscar siempre es que a medida que la sensibilidad aumenta, sea por un mismo incremento de masa que causa ese mayor incremento viral, que no sea algo aleatorio, sino que tenga una relación lineal. Y esa relación lineal tiene una tangente que es en sí el factor de respuesta S del detector. Y aquí es lo que yo les decía, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el mismo término de factor de respuesta con respecto al alfa, que es la selectividad de la columna. Aquí es S, que es la sensibilidad del detector, y se llama igual factor de respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando del factor de respuesta del detector o su sensibilidad, lo que estamos es diciendo la respuesta que él tiene para una cantidad de masa. Si su respuesta es 1 a 1, quiere decir que es una relación de masa con respecto a una relación de área, y así sucesivamente. Yo puedo tener una mezcla donde pónganse ustedes que tengo ciclohexano, hexano y tengo tolueno. Aquí tienen que desenvolver un poquito la práctica, ¿sí? Entonces, si yo tengo ciclohexano, tengo hexano, y tengo tolueno, y tengo una fase inversa en una columna cromatográfica de absorción. ¿Quién va a salir primero? Este es un C6H8. Este es un C7H5 y 3,8. Y este es un C6H12. Este es cíclico, lineal, aromático. ¿Qué significa la fase inversa? Primero, para poder analizar el problema. ¿Qué es lo que significa una fase inversa cuando estamos hablando de una columna cromatográfica de cromatografía de gases? El estacionario es hidrofóbico y el móvil es hidroquímico. Exacto. Hidrofóbico, y la fase móvil es hidroquímica. ¿Verdad? Entonces, si el estacionario es hidrofóbico,
Los polares es lo que no les gusta al estacionario. Entonces, ¿qué es lo primero que me va a salir en ese sistema? Los polares, ¿verdad? Pero resulta que ese polar tiene unos precios moleculares un poquito más altos que el cíclico. Entonces ahí tengo que tener cuidado, ¿ok? Puede ser que salga un peladito o salga primero el cíclico antes del polar. Pero el polar debería, por lógica, por salir primero, ¿ok? Entonces, segundo de estos dos, ¿quién me sale? ¿Cuál sale primero? Sí, ¿cuál sale primero? Es decir, ya dijimos que el primero es este, ¿no? Este sería el primero que salga. El tiempo de retención mejor. Entre el lineal y el cíclico, ¿quién sale? Lo que tenemos que visualizar es que entre el lineal y el cíclico, ¿quién tiene mayor densidad electrónica? Más unida. El cíclico. El cíclico, ¿verdad? Si tiene mayor densidad electrónica, el cíclico, entonces él va a ser una niñita, es un delta más polar que ya la Margarita se comenzó a reír de la otra Margarita. Más polar que el lineal. El lineal es el que debería salir de último. Por eso es que les digo, tienen que desempolvar un poco su parte orgánica en el sentido de cómo se distribuyen las cargas en sistemas lineales, sistemas cíclicos, sistemas aromáticos. Los sistemas cíclicos tienden a tener un delta, un dipolo, se le puede inducir un dipolo muchísimo más fácil que a un sistema lineal. Y este definitivamente tiene una nube electrónica por delante y por arriba y por debajo, así que no hay ni siquiera ningún tipo de ¿cómo se llama? El problema. Si yo les hubiese puesto, en vez de esto, ¿verdad? Entonces, inclusive, ustedes pueden decir, bueno, este señor que está aquí, que es el metilo, tiene una capacidad inductiva que chupa, jala, drena densidad electrónica del ciclo hexano hacia arriba, ¿verdad? Entonces su capacidad inductiva es así. Quiere decir que este inclusive le crea más polaridad que este. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas ustedes tienen que estar pendientes. ¿Ok? Entonces eso, todo esto era para decirles, porque estábamos hablando de la sensibilidad, era para decirles que, por ejemplo, pónganse ustedes que yo tengo ese detector, pero resulta que el detector tiene una sensibilidad igual a 2 para este, sensibilidad igual a 1 para este, y este era un tolueno, y entonces tiene una sensibilidad igual a 1,5 para esto. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Eso lo que me está diciendo es que cada vez que yo inyecte un mol de este señor, yo voy a obtener un área de dos veces más grande que esta. ¿Sí? Pero tengo aquí 1.5. Entonces, ¿cómo hago? Para saber la relación de áreas si todos son equimolares. Supongamos que la mezcla es equimolar. La mezcla es equimolar, pero no salen todos con la misma área.
por 0.75 más. ¿Qué hago cuando yo tengo este tipo de cosas así? Busco el máximo, el mínimo común multiplicador, el máximo común multiplicador, ¿verdad? Multiplico por 2 me da 3, 2 y 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este es 3, 2 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿no? No sé dónde se... Sí, para eliminar este 1.5 y convertirlo todo en un número entero. ¿Sí? Me dan 3, 2 y 4. Quiere decir que el área, si todos son equimolares, es decir, tengo la misma cantidad de moles de cada uno, el área de este va a ser 2 veces de esta, pero el área de este va a ser 4/3 esta. Entonces, si a mí me dicen dibuja el cromatograma, que tú esperas de eso, ustedes no van a dibujar un cromatograma con 3 picos iguales, sino que tienen que tomar en cuenta más o menos el área triangulada, no es una cosa así que tiene que ser sino que aparezca que en una es el área de esta es el doble de esta y el área de esta es 4/3 del otro. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Me sigue, Ricardo? No. Ok. Cuando nosotros tenemos sensibilidades en el detector diferenciadas, como en este caso, la sensibilidad es de 2 veces, esta es mi relación, es decir, 2 veces con respecto a esta, ¿sí? Y esta es 1.5 con respecto a esta, y es 3/4 de esta. El área de este es 3/4 de esta, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, dibujo un cromatograma de los 3. Ok, ya yo sé que este señor, el tolueno, es el primero que sale. Pongo primero mi inerte, luego yo sé que va a salir el tolueno, voy a definir quién es el área 1, es el último que sale porque estoy en una fase hidrofóbica. Entonces vamos a suponer que esta es el área 1. ¿Sí? Entonces esta es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Si este es el área 1, el área del tolueno es 1.5 veces más grande. Entonces 1.5 el área. ¿Ok? Es decir, esta área 1, este es el área de esta sería igual a el área 2 es 1,5 el área 1. ¿Sí? Y el área del ciclo hexeno que va aquí en el medio, entonces sería 2 veces 3 sería igual a 2 veces. ¿Lo ves? Entonces yo dibujo un cromatograma que se asemeje. ¿Ok? Obviamente no les voy a estar pidiendo, mira la altura, no, por la mitad de la base no. Pero con que ustedes me pongan el cromatograma, que esta área es 2 veces la 1 y que esta área es 1.5, yo sé que ustedes están entendiendo que no son 3 picos iguales, a pesar de que el sistema sea equimolar. Ahora, si todas las sensibilidades fuesen iguales, todas fuesen 1, entonces no hay problema, porque todas las áreas son iguales y son equimolares, ¿verdad? Ahí no habría problema. Entonces todas tienen la misma altura, el mismo ancho de base, y yo puedo dibujar y solamente tengo que decir cuál es cuál pico. ¿Sí? Ahora sí. Ok, entonces eso es lo que me está diciendo esta lámina. Yo utilizo esa región del sistema donde hay una proporcionalidad lineal entre el área y la masa. Y la pendiente de esa proporcionalidad lineal es simple y llanamente el factor de selectividad
¿Ok? Selectividad, sensibilidad. Perdón, de sensibilidad. Ajá, ese es el problema. Sensibilidad y el otro selectividad. ¿Sí? Ok. Siempre tengo que trabajar obligatoriamente en ese rango lineal. Ese rango lineal no se cumple todo el tiempo, porque si yo sobresaturo la columna, el rango lineal lo boto para el carrizo. Se saturó, es decir, absorbió todo lo que pudo y el resto pasó. No hubo interacción porque ya están saturados todos los puntos donde puedo absorber, ¿verdad? Entonces, dentro del rango lineal dinámico es que yo voy a trabajar y eso me da que a partir de cierto punto la señal ya no aumenta como yo estoy esperando linealmente, sino que se convierte en un plató. Y esta zona de linealidad o linearidad es la que nosotros llamamos las bandas de donde debemos trabajar. Y estas bandas, ¿verdad? Por lo general corresponden a 1.05 de la sensibilidad o hasta 0.95 de la sensibilidad. Esa es la masa que yo le puedo inyectar a mi columna para mantener mi relación lineal entre masa y respuesta del detector. ¿Ok? Es decir, masa y área. Ok, ¿se acuerdan que en algún momento mencionamos que habían detectores universales y que habían detectores selectivos? Pero entonces ahora aquí me sale otro, que es un detector específico. Ajá. Entonces, ya nosotros dijimos que los universales eran aquellos que tenían respuesta para todo, ¿sí? Que en el caso de los que nosotros hemos visto, el detector universal más común que existe es por conductividad térmica. el de conductividad térmica, porque toda la materia tiene masa. Toda la materia tiene masa y por ende va a tener una respuesta en la conductividad térmica, en afectar la conductividad térmica del gas de arrastre, ¿verdad? De la fase móvil, que es lo que registra el sistema. Los selectivos solamente detectan sustancias con determinadas propiedades físico-químicas. Por ejemplo, yo les había mencionado que el FID, ¿verdad?, que es el detector de ionización a la llama, es un detector selectivo, pero que como la selección que cubre es tan grande, porque son la mayoría de los compuestos orgánicos, entonces se considera un detector universal. Pero el FID es un detector selectivo. ¿Por qué? Porque se ionizan compuestos orgánicos que tienen enlaces carbono-hidrógeno. ¿Qué detector? El FID es el detector de ionización a la llama. ¿Ok? Entonces, ese detector es un detector selectivo llamado detector universal. Hay otro detector que, por ejemplo, solamente determina nitrógeno y fósforo. Ese detector se llama, funciona igualito que la ionización a la llama, pero es capaz de ionizar los nitrógenos y los azufres en compuestos orgánicos. Entonces, ese es específico. ¿Por qué? Porque está buscando una especificidad del sistema para detectarlo. ¿Me entienden? La diferencia entre el selectivo y el específico. El selectivo es una propiedad físico-química y el específico es una propiedad intrínseca de mi material.
por lo menos un detector de masa. Un detector de masa específico, ¿por qué? Porque él va a detectar fragmentos específicos de cada uno de los componentes de la muestra. Un detector de infrarrojo es específico porque va a poder detectar grupos funcionales de la muestra. No va a detectarme todos los elementos en el sistema, no me va a detectar todos los grupos, los átomos que hay en el sistema. Me va a detectar ciertos grupos funcionales que sean cromóforos del infrarrojo. Si no, no los detecto. No los veo. ¿Ok? Si yo meto oxígeno, no me lo va a ver. Nitrógeno no me lo va a ver. Entonces es específico para grupos funcionales, es específico para estructuras. Esos son los detectores específicos. Y los detectores selectivos son los que son para compuestos. No me dice qué compuesto exactamente tengo. Lo que me dice es que se ionizó esto, que está saliendo esto, y yo tengo el patrón de eso, ¿verdad? Y yo lo comparo y digo, es esto. ¿Ok? Entonces eso es lo que me da la diferencia. ¿Cómo funciona un detector de conductividad térmica? En forma muy generalista, ¿no? Primero que todo, cuando nosotros utilizamos columnas empacadas y necesitamos detectar agua, CO, CO2 e hidrógeno, entonces nosotros podemos medir la conductividad térmica de un analito en un gas acarreador. ¿Por qué yo puedo medir esto y no lo puedo medir en un FID? Primero porque si yo tengo agua en el FID, ya se la conoce, ¿verdad? Si yo tengo CO en un FID, no le pasa nada. Si yo tengo CO2 en un FID, va a morir la llama, porque es una ionización a la llama. Le meto CO2, mato la llama. Y la llama del FID se mantiene precisamente con hidrógeno, entonces no puedo medir lo que estoy quemando, porque es parte del llama. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesito determinar la masa de cualquier sistema, la cantidad de cualquier sistema que yo tenga en una mezcla, entonces yo puedo utilizar el detector universal de conductividad térmica. Y lo que voy a ver es la pérdida de calor en el cuerpo caliente, de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un bloque caliente, ¿verdad? Y un bloque frío. Y se va a medir cómo se enfría, cómo se enfría este señor y qué es lo que llega a este bloque. ¿Ok? Eso es lo que voy a medir. ¿Cómo cambia el gas? Aquí por lo menos se ve mucho más fácil. Entonces, y lo que tengo mi bloque caliente y tengo mi bloque frío. Cuando yo paso el gas de arrastre normal, ese es mi estándar, esa es mi línea cero. ¿Ok? Gas de arrastre tiene una conductividad térmica ya establecida. Mi línea cero. Cualquier cosita que no sea mi gas de arrastre, que pase por allí, va a variarme por la transmisión de calor del bloque caliente al bloque frío. Y eso va a generarme una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es lo que se va a traducir en el cromatograma. ¿Ok? Entonces, si la conductividad térmica del gas disminuye, la cantidad de calor transferido también disminuye y el cuerpo caliente se enfría. ¿Verdad? Entonces, mi celda de detección voy a tener un bloque metálico, una entrada de gas de arrastre, la salida del gas de arrastre, un filamento metálico que es de tungsteno renio, que es lo que me va a mantener el bloque caliente, y la alimentación de corriente eléctrica para calentar el filamento. ¿Ok? ¿Qué pasa con los detectores de conductividad térmica? O en español sería detector DCT en vez de DCT. ¿Ok? Entonces, la selectividad
detectar con una linealidad. Acuérdense que la sensibilidad es una cosa, pero yo quiero que esa sensibilidad se mantenga lineal. Ya cuando deje de ser lineal no me sirve puta cosa, ¿sí? Entonces, yo quiero que esa sensibilidad, linealidad, va a depender de la configuración del detector en sí, pero también va a depender del analítico. Y la cantidad mínima que puede detectar este tipo de detector va entre 0,4 nanogramos y 1 nanogramo, con una linealidad de 10 a la 4. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo estar 10.000 veces por encima de esa cantidad mínima y todavía voy a tener linealidad. Es decir, que puedo medir entre decenas de nanogramos entre nanogramos y decenas de microgramos. Eso es lo que me están diciendo. En esa variación de concentración voy a tener linealidad. ¿Ok? ¿Me entienden? Es decir, que si yo les digo a ustedes, mira, yo tengo una mezcla que contiene 10 nanogramos de ciclohexeno y 50 miligramos de tolueno, no lo metan en un test de ese. Que si lo meten ahí no van a verlo porque ya perdió la linealidad. Porque la linealidad de él es solamente 10 a la 4. Y si yo voy de nano a mili, ya yo estoy hablando de 10 a la 5, a la 6. De 10 a la 6. Entonces ya no son lineal. ¿Me entiendes? Entonces, A pesar de que el primero sí estuviera dentro del rango. ¿cómo? A pesar de que el primero sí estuviera dentro del rango. Claro, pero el segundo de la mezcla ya te saturó la columna. Ya te saturó el detector, perdón. Te saturó el detector, no la columna. La columna te lo puede aguantar, pero el detector no. ¿Sí? Entonces, mosca allí, porque entonces también podemos tener sobresaturación de la columna, pero también podemos tener sobresaturación del detector. Selectividad de la columna, sensibilidad del detector. Saturación de la columna, saturación del detector. ¿Ok? Que pasa tanto que uno lo ve. Es decir, es como si yo, mi balanza llega solamente hasta 100 kilos y llega mi esposo que me pesa 120, se monta la balanza, me la vuelve. Me la mató. No la puede medir a él, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa cuando tú sobresaturas o te sobrepasas de la cantidad que te puede ver un detector. Y es peligrosísimo para el detector porque esa sobrecantidad se puede quedar pegada. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se le queda pegada al bloque y después para sacar eso de allí puede inclusive perder el detector. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es muy importante, la cantidad mínima detectable y la linealidad del sistema que tenga cualquier detector. Son datos muy importantes. El caudal de arrastre en una conductividad térmica va a tener una señal que es proporcional a la concentración del analito que pasa a través de la celda, que es en realidad la columna, ¿no? Pero ese caudal de arrastre, si yo lo varío muy poquito, entonces puedo tener fluctuaciones en mis picos que son así como esto, ¿ves? Es decir, si hay algún tipo de variación, fluctuación en el caudal de arrastre, en el flujo de la columna, entonces hay una caída de ese flujo como tal. Entonces, con conductividad térmica, el área de los picos cromatográficos es muy dependiente de la velocidad con que uno inyecta. ¿Ok? Sumamente dependiente de la velocidad con que uno inyecta. Ok. Factores de respuesta en el caso de los detectores de conductividad térmica, cuanto menor es la
conductividad térmica del analito, mayor es la señal. Escuchen bien. Cuanto menor es la conductividad térmica del analito, mayor es la señal. ¿Por qué es eso? Porque yo estoy midiendo con respecto al gas de arrastre. Yo lo que estoy midiendo es la variación de la señal del gas de arrastre, de la conductividad térmica del gas de arrastre. El analito lo que me quita es conductividad térmica del gas de arrastre. Si el gas de arrastre tiene muy poca conductividad térmica, yo voy a medir casi que el gas de arrastre. Si tengo una conductividad térmica alta, entonces yo voy a medir menos gas de arrastre. ¿Sí? Entonces mi línea base es el gas de, la conductividad térmica del gas de arrastre. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿No? No, porque es que me hace ruido el hecho de que si lo que estamos midiendo es lo del gas de arrastre, Ajá. entonces en cuanto menor sea la conductividad térmica del gas, del analito, mayor es la señal, o sea, no debería ser el gas. Tú mides tu gas de arrastre puro. Ese tiene el 100% de. Si tú tienes un analito que tiene una conductividad térmica muy chiquita, quiere decir que él no absorbe mucho calor, ¿sí? La conductividad térmica es eso, que no conduce el calor. Si no conduce el calor, ¿verdad? Tiene una conductividad, la señal es la de tu gas de arrastre. Tiende a ser, por eso es que es grande. ¿Lo ves? Ok. Sí, quiero que sí, ahora sí. ¿Sí? Porque tú estás midiendo la conductividad térmica, cómo varía la conductividad térmica del gas de arrastre. Ese es tu 100%. Cualquier cosa que pase por allí y le quite conductividad térmica al gas de arrastre es lo que te va a generar Ok, ahora sí. los picos. Entonces Sería como que la desviación que le dan. Ajá. Ok, exactamente. Ok, entonces los factores de respuesta dependen de la conductividad térmica del analito, obviamente, y cantidades iguales de sustancias diferentes generan picos cromatográficas con áreas diferentes. Es decir, que aquí en conductividad térmica, yo por lo general tengo una variación del factor de respuesta bastante alto. Por ejemplo, aquí tenemos, el etano tiene 17,5, el cloroformo tiene 6 y el etanol tiene 12,7. Según lo que estoy diciendo aquí arriba, entonces el cloroformo es el que va a tener la señal más grande, porque su conductividad térmica es la más pequeña. ¿Sí? El etano, entonces tiene un pico de menor área. ¿Por qué? Porque entonces su conductividad térmica es la mayor. Y el intermedio es el etanol. Entonces, ¿qué implica eso? Con conductividad térmica, yo tengo que saber los factores de respuesta de los compuestos que yo tengo ahí, para poder después determinar una cuantificación. ¿Ok? Otra cosa que es la temperatura de operación. Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de los filamentos y el bloque metálico, mayor va a ser la respuesta. Eso es lógico, ¿sí? Porque entonces si yo tengo mayor temperatura de un lado que del otro, cualquier variación la voy a poder ver. Ok, pero la temperatura de ese filamento va a estar entre 300 y 350 grados centígrados. Por lo cual yo no puedo estar metiendo cosas que tengan puntos de vaporización por encima de 350 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si aumenta, ahí hay una limitación porque la identificación va a ser función de la temperatura del filamento, que cuando aumenta la temperatura del filamento, aumenta la señal. Entonces quiere decir que todo depende de la temperatura del filamento. Entonces, eso es un error que puede ocurrir, porque si mi temperatura del filamento hoy no se mantuvo como la de antier,
voy a correr bajo las mismas condiciones, creo yo, y resulta que las áreas me van a dar diferentes para la misma meta. ¿Sí? Entonces, puede causar errores importantes en la planificación. Por otra parte, esta ahí es la corriente, ¿ok? Si aumento la corriente, aumento la temperatura. Si aumento la temperatura, aumento la señal. Pero si aumento mucho la corriente, puedo fundir el filamento, así como ocurre con los bombillos amarillos de filamento, los altitos, las que no son LED. Sí, todavía existen, ¿no? Eso que se calienta. Ajá, ese filamento, si de repente hay una corriente en el flujo de la electricidad, y tú dices, pero si no hice nada. No, la corriente te fundió el filamento. ¿Sí? Entonces, corrientes excesivas funden el filamento. Diámetro externo típico del filamento es de 20 micras. ¿Ok? Así que, bueno, ok. Disminución del tiempo de vida útil de los filamentos debido a trazas de oxígeno en el gas de arrastre. Entonces, el gas de arrastre, las contaminaciones que pueda tener el gas de arrastre también me pueden dañar mi filamento. La temperatura del bloque debe mantenerse tan baja como sea posible, ¿verdad? Pero sin generar condensación, porque si yo condenso mis eluatos, los condenso en el bloque, yo estoy matando el detector de conductividad térmica, porque estoy pegando pegotes raros ahí que después no voy a poder sacar. Entonces, la temperatura del bloque, si disminuye la temperatura del bloque, aumenta la señal. Pero, cuidado, porque puedes dañar el bloque por condensación de los analitos. Este sería un FID. Como ustedes pueden ver, eso es un yesquero con una parte eléctrica así, ¿verdad? Tengo una llamita aquí, ¿sí? Esta llama que está aquí es una llama que se mantiene viva por hidrógeno y aire, ¿sí? Ese es el combustible que utiliza y es suficiente para ionizar la mayoría de los compuestos orgánicos que pasen por una columna que tiene una temperatura de trabajo de máximo 400 grados. ¿Ok? Acuérdense que yo se la estoy pegando a ese tipo de columna, un FID. Entonces, ese FID consiste de una llama de hidrógeno-aire y una placa colectora. La placa colectora son estas dos que están aquí. ¿Ok? Por aquí sale la columna, entra el eluato que salió de la columna, se quema en la llama y entonces sigue por aquí y aquí en el bloque colectores es donde yo voy a percibir la señal. Entonces, el efluente de la columna pasa a través de la llama, se ionizan las moléculas orgánicas y los iones se recogen en un electrodo de polarización negativa y produce una señal eléctrica. El FID es extremadamente sensible y es el detector más ampliamente utilizado. Su desventaja es que es destructivo. ¿Ok? Entonces, el TCD es universal no destructivo. El FID es selectivo destructivo. Selectivo y entre paréntesis universal orgánico. ¿Sí? Porque 6 millones de orgánicos. ¿Sí? Entonces, pero es destructivo. ¿Ok? Y se emplea para caracterizar, clasificar hidrocarburos poco sensibles a compuestos muy oxidados,
¿Qué quiere decir que es poco sensible a compuestos muy oxidados? Bueno, los compuestos como los ácidos orgánicos, los anhídridos, que son compuestos oxidados, los poliácidos, los polialcoholes, que tienen muchos oxígenos, la mejor, que tienen muchos oxígenos, entonces son compuestos oxidados y es poco sensible, pierde sensibilidad para esos compuestos oxidados. No quiere decir que no los vea ninguno, pero sí tiene poca sensibilidad. ¿Ok? El detector de ionización a la llama, su principio es que forma iones cuando un compuesto se quema en la llama de hidrógeno-oxígeno. Esto es lo que pasa, yo tengo una corriente aquí, tengo mi nitrógeno, y esto se quema aquí y los iones formados van a generar una variación de corriente miscelánea. ¿Sí? Entonces, el efluente de la columna se mezcla con el oxígeno y el hidrógeno y se quema. No es oxígeno puro, es oxígeno del aire. Hay una mezcla de aire y hidrógeno. Y obviamente en el H2 y el O2 no existen iones, entonces eso no conduce corriente eléctrica. Apenas se generan los iones, puede tener conducción de compuestos de corriente eléctrica. Y cuando un compuesto orgánico eluye, él también se quema, como en su combustión se forman iones, se llama, la llama pasa a conducir corriente eléctrica. Entonces, así funciona, a grosso modo, porque no voy a ser especialista en detectores, simplemente a grosso modo, funciona en el FID. Ese es el que nosotros no tenemos en el laboratorio. Recuerda que la primera práctica de la vida del laboratorio era ionización de la llama. Entonces, ese es el equipito que nosotros no tenemos, ¿sí? Que no podemos hacer esa práctica desde hace muchísimo tiempo porque se murió el equipo. Lo usamos hasta que pudimos, pero en un momento que ya no dio más. Ok. Con respecto a la selectividad de ionización a la llama, entonces tenemos que es selectivo para sustancias que contengan iones CH. Imagínense usted, CH. Todo lo que contenga CH, el bicho lo ve. ¿Sí? Entonces, como virtualmente todas las sustancias analizables por cromatografía de gases son orgánicas, en la práctica el detector de ionización la llama, se le dice un detector universal, ese lo menciona el programa. Entonces, los compuestos que no producen respuesta en un detector de ionización a la llama son todos los gases nobles, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, este es el gas de arrastre, estos dos son del combustible, no lo voy a dar en respuesta. Ninguno de estos, ni CO, ni CO2, ni el disulfuro de carbono, estos no tienen hidrógeno. Esto es tetracloruro de carbono. Sin embargo, el cloroformo, que es CHCl3, sí se ve. ¿Por qué tiene CH? ¿Sí? Mi condición es que tenga CH. Ese pedacito que tiene el CH se ioniza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quisiera que después la hacemos? Ajá. Los perhalogenados, que son muy halogenados, no tienen respuesta, ni tampoco el amoníaco, ni los óxidos de nitrógeno, ni los silanos, ni el agua, ni estos poco, muy poco, y este estrellado es porque el éter sí tiene, pero también es poca su sensibilidad. Entonces, este cuadro que está aquí le da que para una mezcla que tenga metano, CO2, oxígeno y nitrógeno, obviamente, si yo utilizo ionización a la llama, yo solamente voy a ver un pinche pico.
Eso no quiere decir que la mezcla contenga un pinche pico. Pero eso es lo único que ve el detector. ¿Por qué? Porque el metano es el único que tiene CH. Entonces, si yo tengo ese tipo de mezcla, jamás voy a buscar un detector de ionización a la llama. Tengo que buscar un detector de conductividad térmica para poder cuantificar todos los compuestos que están allí. ¿Sí? Con respecto a la sensibilidad y la linealidad, tenemos que las cantidades mínimas detectables son entre 10 picogramos y 100 picogramos. Imagínense ustedes lo pequeñito que tiene que ser la cantidad que yo tengo en una mezcla para que aparezca un pico. Un pico que es 3 veces la señal del ruido, porque si no, no lo veo. ¿Sí? Entonces, estoy hablando entre 10 y 100 picogramos. Ahora, la linealidad de este con respecto a la conductividad térmica, que era 10 a la 4, miren la inmensa que es. Es entre 10 a la 7 y 10 a la 8. Es decir, que yo me puedo pasear de picogramos a miligramos en una misma mezcla y voy a seguir teniendo una linealidad. Y eso es sumamente importante. ¿Sí? ¿Lo ven? Con respecto a los factores de respuesta, bueno, eso va a depender mucho de cuántos CH yo tenga. ¿Ok? Y el factor de respuesta de determinado compuesto es aproximadamente proporcional a lo que se denomina el número de átomos de carbono que tenga la fórmula, el material. La presencia de heteroelementos disminuye el factor de respuesta. ¿Heteroelementos? ¿Ah? ¿De dos? No, heteroelementos que no sean carbono. Es decir, cualquier otro elemento dentro de tu fórmula química, dentro de tu sistema, que no sea carbón, te va a disminuir el factor de respuesta. ¿Por qué? Porque tú tienes una masa allí, pero que no la está viendo el sistema. ¿Sí? Ese es en esencia lo que significa. Si el sistema solamente me ve carbono como hidrógeno y yo le meto una masa en donde tengo nitrógeno, tengo azufre, tengo fósforo, él no está viendo nada de eso. Entonces eso no pierdes la sensibilidad por eso. ¿Ok? Entonces hay una cosa que se llama el NEC, que es el número efectivo de carbono, es decir, lo que de verdad aportan hacia la sensibilidad del detector. Y se dice que la sensibilidad del detector es proporcional al NEC, el número de carbonos efectivos. Y el número de carbonos efectivos es la sumatoria de carbonos que yo tenga contribuyendo en ese sistema. ¿Ok? Si yo tengo un carbono triple enlace, ¿verdad? Pónganse ustedes que esto es así, versus entre ese, ¿quién esperan ustedes que tenga mayor sensibilidad? ¿Por qué el de arriba? Cuando esta masa CH, los enlaces CH, esto tiene mucho más CH que lo que tiene esto con relación a su carbono, ¿verdad? Entonces siempre se toma el CH, el alifático como 1. ¿Ok? Ese es el NEC 1. Entonces en un alifático, por lo menos en el hexano, mi NEC es 6. En el metano, mi NEC es 1. ¿Ok? Esa es la aproximación que uno hace por sodio. Es decir, que yo esperaría que
la sensibilidad de un metano fuese menor a la sensibilidad de un examen para eliminar. ¿Ok? Entonces me dicen alifático, 1. El aromático también es más o menos lo mismo, 1. El olefínico baja un poquito, 0,97. ¿Por qué? Yo perdí un enlace que podía ser carbono y hidrógeno, lo perdí en el doble enlace, en el olefínico. ¿Sí? Si ese olefínico es triple enlace, entonces inclusive es menor a 0,95. ¿Ok? Esta es una regla general. Los carbonílicos, no lo veo. ¿Cuál es el enlace carbonílico? Esto puede ser negativo, lo que tú quieras, y esto aquí puede ser. ¿Sí? ¿Sí? No se ve. No se ve. ¿Alguien tiene un dicho de esto? Esta vez me queda. Déjame ver. Si no, voy a buscar en el. Ácido carboxílico, enlace carbonílico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, este señor es cero. Lo que voy a tener aquí en el R es lo único que voy a contar si es alifático, si es de otro tipo. Es decir, no quiere decir que todos los carboxílicos, los carbonílicos, enlaces carbonilo, te vayan a dar cero. No todos los ácidos te van a dar cero. Todo va a depender del R que tenga pegado ese grupo funcional. ¿Ah? Ok, entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Mezcla con cantidades equimolares. Ya sabemos lo que es equimolares, tienen la misma cantidad de moles, ¿verdad? Entonces tengo el etano tiene un NEC de 2, el etanol tiene un NEC de 1.4 y el éter, este es el éter de esto, tiene un NEC de 1. ¿Ok? ¿Por qué es un NEC de 1? Eso es CH, leído, ¿no? Ese es el CH3. Esa es la ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene un NEC de 1? Porque está viendo este, no me está viendo el enlace CO carbonilo. Está viendo el CH3. Este CH, ¿por qué está jalando tanto hacia arriba la densidad electrónica? Es esto. Que hace este enlace mucho más chiquito porque toda la densidad electrónica la está jalando para acá. Es decir, esto tiene un poder inductivo así y así. Esto es delta negativo aquí y esto es delta positivo aquí. ¿Sí? Entonces, esto está jalando densidad electrónica para acá y esto está jalando densidad electrónica para acá. Entonces es lo que termina viendo aquí. Por eso es que ahí te parece que el NEC es 1, que el efectivo es este. ¿Lo ven? ¿Cuál es cuenta? Es decir, esto es como una guía, ¿verdad? De cómo va a ser la sensibilidad de cada compuesto que yo tenga en una mezcla con respecto a un detector FID. Entonces, si el NEC es proporcional a la sensibilidad del detector y el sistema es equimolar, obviamente el etano va a tener doble del área que el etanol, que el... ¿Dije qué?
Si hubiese un CH4, un CH3 que salen, ellos dos tienen la misma sensibilidad. ¿Sí? Tienen un solo carbono, sensibilidad 1. Tiene un solo carbono, sensibilidad 1. Porque este carbonilo no lo cuenta. ¿Ok? Ok. Cuando nosotros tenemos un detector de nitrógeno fósforo, ¿verdad? Entonces ese detector es básicamente un FID, pero que además tiene una ventanita en donde se adiciona o rubidio o cesio o rubidio cesio, y en algún momento a esto se le llamó AFID, que era detector a la llama alcalina. Pero esa ventanita de rubidio o de cesio me va a permitir entonces convertir al detector FID en un detector específico para nitrógeno y fósforo. Al calentar el material alcalino en la zona de la llama, este detector presenta gran sensibilidad por los compuestos que contienen fósforo y nitrógeno. ¿Ok? Entonces convertimos un detector que es prácticamente universal o selectivo, si queremos ser muy correctos, lo convertimos en un detector específico. ¿Por qué? Porque solamente los que tienen nitrógeno y fósforo van a poderse ver, no voy a poder ver más nada. ¿Ok? Simple y llanamente por haberle agregado esa ventanita con rubidio o con cesio. Hay otro que es muy parecido. Ajá. Aquí hay otro que es muy parecido, que se llama un detector fotométrico. Fotométrico, es decir, que va a medir fotones, ¿verdad? Es decir, voy a medir longitudes de onda, por eso se llama fotométrico. A la llama. Es decir, que no es la llama la que me está solamente poniendo la ionización, sino que además entonces tengo una ventana sensible a compuestos de azufre en las longitudes de onda de 394 nanómetros y que es sensible también a compuestos de fósforo en la longitud de onda de 526. Entonces, cuando pasa por mi llama, tengo una lente, se me ioniza, pero en vez de medir corriente como el detector de ionización de la llama normal, no, entonces yo tengo una lente que me detecta las longitudes de onda. Es como una integración entre la llama y un colorímetro. En este caso se dice entre un colorímetro y un UV. Estoy en el borderline, ¿verdad? Es decir, el colorímetro 394 es visible. ¿Sí? Entonces se llama detector azufre-fósforo fotométrico de la llama. Te ganaron. Y el detector, el otro detector que también es específico que nosotros tenemos, es un detector de captura de electrones. Ese detector, como les mencioné en la clase pasada, solamente es sensible a todos los compuestos que son electrofílicos. Si yo tengo cloro, halógenos de cualquier tipo, si tengo oxígeno, todo, inclusive nitrógeno, todo lo que me capte electrones, es lo mismo. Pero si no hay captura de electrones, no es sensible. ¿Ok? Entonces este es otro. O sea que con metales no. O sea que con los metales por lo general no. No están captando electrones, por lo contrario. Okay. ¿Sí? Entonces, utiliza un emisor beta radioactivo. Es decir, es un detector blindado de plomo, en donde tú tienes una fuente de electrones que viene de una fuente radioactiva, beta,
Es decir, está en el orden de rayos X, entre rayos X y gamma, están las emisiones beta, las alfa y beta. Entonces, para ionizar parte del gas portador y para producir una corriente entre un par de electrones. Cuando las moléculas orgánicas que contienen grupos funcionales electronegativos, tales como halógenos, fósforos y grupos nitro, pasan por el detector, capturan algunas de las electrones y reducen la corriente que corresponde al gas de arrastre. Gas de arrastre entran ionizados por beta. Entonces, eso tiene una corriente estable, porque es el mismo gas de arrastre. Si pasa algo que se agarran los electrones, hay una caída de corriente. Y eso es lo que yo espero. ¿Sí? Entonces, esto es el detector de captura de electrones. En principio funciona así. Hay una supresión del flujo de los electrones causada por las especies electrofílicas, un flujo continuo de electrones lentos, sabemos que son lentos, lentos, se establece entre el ánodo, en la fuente radioactiva beta emisora, y el cátodo, y cuando pasa la sustancia, se absorbe algunos electrones y me baja la corriente. ¿Ok? Entonces, la generación de los electrones para ionizar el gas son radiaciones beta, en donde tú tienes el alfa es una radiación positiva, el beta es una radiación negativa. Tienes tu gas de arrastre, el gas de arrastre es ionizado y te excita otros electrones. Cuando paso con mi analito le arranca los electrones a ese gas de arrastre ionizado y entonces me quedo con gas de arrastre más electrones más una energía. Los electrones lentos son capturados por la especie electrofílica, ¿verdad? Y se emite energía. Y la disminución de la corriente eléctrica que fluye por la celda de detección es proporcional a la concentración A de la especie absorbida. ¡Muchacho! Lo tenía guardado. Recoge el amor. Dios te bendiga y te favorezca. Entonces, la concentración A de la especie absorbente del gas de arrastre. Entonces, miren aquí, es una ecuación totalmente diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en los otros detectores para la concentración. ¿Sí? ¿Para qué? Está bien. Si lo necesito, eso no va a aparecer en el examen. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el problema con los detectores? ¿O cuáles son algunos problemas que pueden surgir con los detectores de captura de electrones? Bueno, el funcionamiento es muy dependiente de la naturaleza de tu gas de arrastre. Cualquier cosa extraña que pueda contener tu gas de arrastre va a verse en el cromatograma. ¿Ok? Por lo general, los gases de arrastre para captura de electrones son nitrógeno o mezclas de argón con 5% de metano. El gas debe ser lo más puro posible porque si no, entonces voy a tener, cuando aparecen contaminantes, entonces voy a terminar con picos negativos, que son deformaciones en el cromatograma. Me baja la línea base por debajo de cero y entonces tengo como si tuviese masas negativas. ¿Sí? Entonces, en este caso, el área de mi cromatograma, de mi pico, va a ser proporcional al flujo. Es decir, que si yo bajo el flujo, aumento la señal. Todo depende del flujo del sistema. Entonces, de nuevo, igual que con el TCD, cuando las cosas dependen del flujo o de la velocidad de ese flujo,
entonces tienen muchísimo más error, ¿sí? Porque cualquier variación allí me va a dar, se va a reflejar en el área que yo estoy cuantificando, ¿ok? Ok, desde el punto de vista de selectividad, los valores para los compuestos electrofílicos se dice que la selectividad típica, por ejemplo, si yo tengo un clorobenceno, se le asigna la selectividad de 1. Entonces, a partir de allí, ustedes pueden ver ahí que los hidrocarburos y ésteres alifáticos y dienos tienen una selectividad de 0,01. Luego, los alcoholes, cetonas, aldehídos, alifáticos, aminas, nitrilos, monoclorados y monoflorados tienen una selectividad de 0,1. ¿Qué voy a ver bien? Los fenoles, los oxalatos, los monobromados, los diclorados y los hexaflorados. Eso sí es importante. Porque si a mí me dicen, mira, yo tengo que analizar hexafluoruro de xenón o hexafluoruro de xenón, que lo usamos mucho en industria como refrigerante gaseoso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Captura de electrones. Cada vez que yo tengo muchos halógenos, yo utilizo un captura de electrones, ¿sí? Mira que vas a analizar un pesticida que es fosforado. Dame una captura de electrones para analizar. ¿Ok? Entonces, bueno, así vamos. Los tricloruros, los altiplomos, ¿por qué era tan importante esto? Porque antes a nivel mundial es esto. Antes que ustedes nacieran, el aditivo que se le ponía a la gasolina era trietilplomo para que no explotara, para reducirle su capacidad de explosión. Entonces, eso tenía que ser muy cuantificado y te daba la calidad de la gasolina que estabas utilizando o que estabas produciendo. Los anhídridos, es decir, ¿cuáles son los anhídridos? Esto es un anhídrido, ¿sí? Si tiene H es un ácido carboxílico, pero si tiene R de ambos lados, es un anhídrido. Entonces, los anhídridos los voy a ver bien, por lo menos van a tener una sensibilidad de 10, entre 10 y 100. Los monoyodados, los dibromuros, los tricloruros, los mononitro y el disulfuro de carbono. De nuevo, el disulfuro de carbono es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos evaluando la calidad de petróleo y de gas, el disulfuro de carbono es uno de los grandes contaminantes que tenemos, que se trata de suprimir. Entonces, son aplicaciones industriales sumamente importantes que tienen este tipo de industria petroquímica, industria de petróleo. Miren cómo sube a 1000 la selectividad, entre 1000 y 3000 la selectividad cuando yo tengo un diyodado, un tribromado, un policloro, un dinitro, dicetonas, fumaratos y órganos mercurados. Cuando yo tengo mercurios orgánicos, compuestos organometálicos que son mercúricos, entonces yo lo hago con captura de electrones. ¿Sí? Entonces, aparte de esta tablita de sensibilidades que nos da una buena visual de en qué compuesto puedo yo aplicar un detector de captura de electrones, también tenemos esto que me dice comparando los órganos halogenados. Entonces la sensibilidad mayor es para el mayor peso. ¿Por qué? Porque el yodado va a capturar más que el bromado, que el clorado y que el fluorado. Si esos halógenos
en sensibilidad. Los más sensibles y los que presentan mayor sensibilidad son los terciarios, después los secundarios, después los primarios. Es decir, que si tengo un tri, es mayor que un di, que es mayor que un mono halogenado. ¿Ok? Y entonces, si se encuentra en trans, es mucho mayor que si se encuentra en cis. ¿Ok? Todos esos factores van a influir en la sensibilidad de un detector de captura de electrones. ¿Ok? Recuerden que ahí aparecen anhídridos, aparecen dicetona, cetona y todo eso, porque el oxígeno está allí. Y si el FID no me ve el oxígeno, él captura electrones, porque es uno de mis elementos más electrofílicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre pendientes de eso cuando vayamos a escoger. Mira que tienen una mezcla de ácido carboxílico, etanol y una dicetona. No vayan a agarrar un FID. Está full de oxígeno. Tienes que lanzarte por una captura de electrones. ¿Sí? Ok. El captura de electrones es selectivo, no es específico. Esto debería decir aquí específico y ok. Y este debería decir aquí específico. Pero que no se ve. No se ve. Los dos últimos. Ah, pero sí se ve. ¿Sí? Conductividad térmica. Yo soy hasta tan mamá que tengo que hacer un cucharita, ¿no? Ni siquiera para que ustedes lo saquen de las láminas. Ahí está la chonita completa. ¿Sí? Lo único que sí tienen que corregir, por favor, es que esto está bien, esto está bien, esta es una captura, esto es una captura de electrones. Captura de electrones es selectivo porque es una propiedad del compuesto o de uno de los átomos que componen el compuesto, pero no me dice cuál es ese átomo. ¿Ok? Este es específico, porque es específico, dice selectivo, pero no es selectivo, es específico para azufre y para fósforo. Ese es el que tienen que corregir. Y el de abajo, que es el NPD, también es específico. Es específico para el nitrógeno y fósforo, solamente de nitrógeno y fósforo. Entonces es específico, no selectivo. ¿Okay? Y el masas, que es el detector de masas que ustedes conocen, ese no es universal, ese es específico, igual que el infrarrojo es específico. ¿Por qué? Porque él me va a dar fragmentos específicos de ese compuesto. ¿Okay? Salud. Entonces, porque me dan fragmentos es específico, porque son específicos de cada compuesto. El IR me da especificidad de grupos funcionales. ¿Ok? Entonces, miren que aquí está mezclado espectroscopía en esos detectores, ¿no? Tengo ionización, tengo fotometría con ionización, tengo masas, tengo infrarrojo, que todos los hemos visto y son detectores que puedo usar con cromatografía y son comúnmente utilizados con cromatografía. ¿Qué voy a cuantificar con un IR? Grupos funcionales. No voy a cuantificar elementos, voy a cuantificar grupos funcionales. ¿Cuántos alcoholes tengo? Si tengo un etanol y un metanol, ¿lo voy a poder diferenciar? Con infrarrojo no. La única forma de diferenciarlo es con masa o con FID.
pero no lo voy a poder diferenciar con un infrarrojo. El infrarrojo lo que va a ver es el grupo funcional, y para él un OH que venga de un hexanol es exactamente igual que un OH que venga de un metano. Él ve el grupo funcional. Se rueda muy poquito para poder saber si viene de uno o de otro. ¿Ok? Entonces, hay que estar allí clarito, ¿no? Y bueno, ahí les dice también los límites de detección, la región de linealidad, y esto depende del tipo, según el tipo de detector. ¿Qué significa según el tipo de detector? No es el tipo de detector, sino la ionización que yo use para meterlo en el masa. Acuérdense que para el masa yo tengo que preionizar. Yo puedo preionizar con un ICP y después meterlo en un masa. O puedo preionizar con una absorción atómica y después pasarlo con masa. ¿Sí? De hecho, hay masas ICP. ¿Sí? A mí me encanta esa respuesta porque creo que ustedes dos fueron los únicos que, Ricardo y tú fueron los únicos que se dedicaron a buscar todo lo que había con el masaje. Y de verdad, cuando respondieron, lo respondieron lógicamente. Y no. Claro, pero yo decía masa para todo. No era para todo. Qué versátil es masas. Ok, entonces, desde el punto de vista de análisis cualitativo, ¿verdad? Es decir, ¿quién tengo? Entonces la cromatografía de gases con espectroscopía de masa, porque me da mi fragmento, ¿sí? Cromatografía de gases con emisión atómica, ¿sí? También me dice quién tengo. Cromatografía de, si es emisión atómica, es emisión de los átomos, quiere decir que me da una cualificación atómica, me da una caracterización elemental del elemento, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, ya a estas alturas, ustedes deberían saber que si yo digo emisión atómica, está emitiendo un átomo. Si es un átomo, es un elemento, ¿sí? No estoy viendo un compuesto. En un masa, esos son fragmentos, entonces es parte de un compuesto y además me da el peso molecular, ¿sí? Porque no ha cambiado, son las mismas características de masa que vimos en espectroscopía, ¿ok? Cromatografía de gases con detección espectrométrica por absorción de infrarrojo. Eso es simplemente GC con hierro. ¿Ok? Le pongo un hierro, entonces me detecta ya mismo grupo funcional. ¿Ok? Identificación confiable cuando se combinan las técnicas de identificación basadas en la retención. ¿Ok? Y ya. Entonces nos queda clase media para problemas, ¿sí? Que no deberíamos tener ninguno. Dos clases. ¿Son dos? Dos clases, ¿verdad? Sí. Nos quedan dos clases completas. Son dos clases y media. Creo que ahorita apenas son las 10 y media. Sí. Todavía nos queda poquito. Por lo menos 15 minutos. Se lo doy. Columna de cromatografía de gases. Tiene como función incrementar el flujo del gas de acarreo, vaporizar la muestra, separar los componentes de la muestra, calentar la reacción entre el gas de acarreo y las moléculas del organismo, aumentar el tiempo de retención de los analíticos. El horno de la columna en cromatografía de gases. Daniel.
tiene como función incrementar el flujo del gas de acarreo, vaporizar la muestra, separar los componentes de la muestra, calentar la reacción entre el gas de acarreo y las moléculas del analito, aumentar el tiempo de retención de los analitos. Repite las opciones otra vez. Vaporizar la muestra, no vaporizar. No, el inyector es el que vaporiza la Ajá, repite las opciones, por favor. Incrementar el flujo del gas de acarreo, vaporizar la muestra, separar los componentes de la muestra, calentar la reacción entre el gas de acarreo y las moléculas del analito y aumentar el tiempo de retención de los analitos. La anterior, creo que es calentar la anterior a la última, la penúltima. La antepenúltima. La calentada. Entonces, ¿qué dices tú, Leonardo? No. No es que vaporizar es cuando se inyecta. Exacto, vaporizar es cuando se interna. Estamos en la columna. ¿Qué hace la Ah, ok, columna? ok. Es para separar los componentes. La columna lo que hace es separar los componentes. Es el corazón de la separación. Lo acaba de decir, pero se puede. Separar los componentes. De los siguientes detectores, señale cuál puede ser utilizado en cromatografía preparativa. El detector de espectroscopía de masa, el detector de conductividad térmica, el detector de azufre y fósforo, el detector de ionización a la llama o el detector de ionización de llama alcalina. De los siguientes detectores, ¿cuál puede ser utilizado en cromatografía preparativa? O sea, la muestra Estoy preparando una muestra, es decir, quiero separar para obtener un compuesto o varios compuestos separados. Eso es preparativa. Hay cromatografía cualitativa, hay cromatografía cuantitativa, y hay cromatografía, la cromatografía cualitativa y cuantitativa son parte de cromatografía analítica. Y luego está la cromatografía preparativa, que es la que utiliza principalmente la industria farmacéutica, ¿sí? Para poder separar los compuestos que son de los niveles activos. Pero ¿qué detector le voy a poner si yo quiero preparar una cromatografía, si yo lo que estoy separando para usar los compuestos? ¿Qué tipo de detector le voy a poner? Leo de nuevo. Espectroscopía de masa, detector de conductividad térmica, detector de fósforo y azufre, detector de ionización a la llama y detector de ionización de llama alcalina. El segundo. El de conductividad térmica. ¿Por qué? Porque es no destructivo. Porque es no destructivo y además es universal, ¿verdad? Pero la principal es que es no destructivo. De todo eso, el único que es no destructivo, que no destruye la muestra, que necesito, pues estoy preparando en esa muestra. Entonces, dos cosas importantes aquí, en esa pregunta. Entender que yo puedo utilizar la cromatografía como preparativa o como analítica. La cromatografía analítica es para decir cuál y cuándo. La cromatografía preparativa es para agarrar mis compuestos y utilizarlos en otra cosa. ¿Sí? Es decir, separo mis compuestos. ¿Sí? Una cromatografía es más eficaz cuando la fase estacionaria es más polar que la fase móvil, la altura equivalente de los platos teóricos es grande, el número de platos teóricos es igual a la altura equivalente de los mismos, la longitud de la columna y la altura equivalente de los platos teóricos es igual,
o el número de platos teóricos es lo más grande posible. La última, ¿verdad? Todos estamos claritos ahí, ¿verdad? Sí. Es decir, lo que dice, una cromatografía es más eficaz cuando. Entonces lo que me están hablando es N es igual a L sobre H. ¿Sí? H es la altura de mi plato equivalente, la altura equivalente de mi plato teórico, y la quiero chiquitica. Y L la quiero largota, pero ninguna de esas está aquí. Entonces lo único que me queda es que el número de platos sea lo más grande posible. Profe, ¿puede leer la segunda opción, por favor? La altura equivalente de los platos teóricos es grande. Lo que es chiquito. ¿No había dicho con respecto a la temperatura? ¿No? Ah, ok. Ah, entonces es cuando me acordé de las láminas. No. Ok. Indique cuál de los siguientes gases es empleado comúnmente como gas de acarreo en cromatografía de gases. Xenón, cloro, argón, oxígeno o neón. Argón. Argón. Es decir, por lo general utilizamos nitrógeno y cuando somos más delicados, argón. ¿Verdad? Lo que pasa es que este es un parcial que tiene ligado cromatografía y es horrible. Y aquí no. Es ¿Verdad? Porque no. Eso fue en el 2007, que solamente se pudo hacer 3 parciales. ¿Y cuándo fue ese parcial? No, sí, no. La mitad. Dios. Por eso, porque no se me pasaron. De esos años horribles. De los siguientes tipos de cromatografía, ¿cuál se basa en el principio de diferentes volatilidades entre la fase móvil y la fase estacionaria? Volatilidades. Intercambio iónico, exclusión por tamaño, partición, absorción o capa fina de emisión. Partición. Dice, de los siguientes tipos de cromatografía, ¿cuál se basa en el principio de diferentes volatilidades entre la fase móvil y la fase estacionaria? Absorción es por polaridades o solubilidades. Absorción es por polaridad. Partición es solubilidad o volatilidad. ¿Ok? Entonces, por eso es volatilidad. Se desea cuantificar pesticidas polihalogenados que se encuentran en concentraciones de alrededor de 10 a la menos 2 picogramos. ¿Cuál de los siguientes detectores utilizaría usted? Detector de conductividad térmica, detector de flúor y fósforo, detector de captura de electrones, detector de ionización a la llama o un detector de ionización de llama alcalina. Detector de electrones. Estaban escuchando. De las siguientes variables que afectan la movilidad de un eluyente, ¿cuál corresponde al absorbente? Escuchen bien. La movilidad de un eluyente se ve afectada por qué cosa del absorbente. La inercia química, la polarización del soluto, la temperatura del proceso, el peso molecular del soluto o la velocidad de elusión del solvente. La polaridad. La polarización del soluto.
¿verdad? Esa polarización va a depender de los puntos de asociación que yo tengo en mi sistema. Nombre de dos características que debe tener un analito para poder ser analizado por cromatografía de gases. Tener una alta volatilidad. Ujú. Sí, Y ser estable también. Ser químicamente y térmicamente estable en el rango de temperatura de operación y tener alta volatilidad. Esos son dos de las que necesitas no puede reaccionar con columna, no puede reaccionar con fase estacionaria, con fase móvil, son muchas, pero de las más fuertes son ¿sí? ¿Qué datos necesita obtener de un cromatograma a fin de determinar el número de platos teóricos de una columna? ¿Puedes repetir? ¿Qué datos necesita obtener de un cromatograma a fin de determinar el número de platos teóricos de una columna? Tiempo de retención y ancho de banda, ¿verdad? Eso es lo único que necesito. Ya con eso aplico mi ecuación de 16 por T al cuadrado dividido entre W medio al cuadrado. ¿Sí? Dos compuestos en una mezcla tienen un alfa igual a 1 con respecto a la fase estacionaria. Esto implica que es separar la mezcla en esta fase. El alfa es igual a 1. Es imposible. ¿Ah? Es imposible. Es imposible. ¿Sí? Es decir, dos compuestos en una mezcla tienen el mismo alfa, igual a 1, con respecto a la fase estacionaria. Esto implica que es imposible separar la mezcla con esta fase estacionaria. Si tienen el mismo alfa, se te van a montar siempre. Hagas lo que tú hagas, siempre se te van a montar, ¿verdad? ¿Con qué detector usaría un cromatógrafo de gases a fin de poder separar e identificar con precisión una mezcla que contiene un compuesto alifático, uno aromático y un alcohol? Justifique su respuesta. Repita. ¿Con qué detector usaría un cromatógrafo de gases a fin de poder separar e identificar con precisión una mezcla que contiene un compuesto alifático, uno aromático y un alcohol? Justifique su respuesta. No te dice que es preparativo, te dice que es separar, identificar e identificar con precisión. Sí, un solo detector. Que te diferencie, te permite identificar con precisión una mezcla que contiene un compuesto alifático, un aromático y un alcohol. Era el primero. No, la media 1. Sí, ¿verdad? Porque el que era 0 era el que era. Es el FID. Es el FID. Tienes un alifático, un aromático y un alcohol. Todos tienen CH. ¿Sí? Bien, es un FID. Y la respuesta que tiene CH. Compuestos orgánicos tienen
pongo 100%. Menciones los 5 componentes básicos de un cromatógrafo de gases. 1, 2, 3. Tengo 6. ¿Ah? Tengo 6. Bueno, pero ajá. El gas de acarreo, El inyector, el la columna con el horno, ajá. el detector. Lo que pasa es que la columna con el horno lo puedes mencionar así, columna y horno, pero son dos cosas diferentes, ¿no? El horno y la columna. Y el detector. La señal. La No, amplificación. la señal no es un componente del cromatorio, es una cosa que se genera. El registro. ¿Ah? El registro. Ese es el detector y el registro. Ah, Pero lo fundamentales son tu gas, no, gas de acarreo, ese es tu Controlador fase de móvil. flujo. Si no mencionas la fase móvil, El controlador de flujo del fluido. sí, cuando tú dices gas de acarreo, ahí tienes tu controlador de flujo. Gas de acarreo, no es tan específico. Gas de acarreo que es tu fase móvil. Inyector, columna, horno Y detector. detector. ¿Y dónde lo registras? ¿Ok? Pero lo importante es hasta tu detector, ese es tus componentes principales de tu cromatógrafo. Ok, explique brevemente la diferencia entre selectividad y la resolución de la columna. Selectividad y La señal. La resolución de la columna. Entre alfa y RS. Bueno, independientemente, acuérdense que siempre van a tener su chuletario. Y en el chuletario, ustedes se van, cuando uno le mandan ese tipo de cosas, tú te vas para la forma. Una depende del ancho de banda, está tomando en cuenta el ancho de banda, mientras que el alfa solamente depende de los tiempos de repetición. ¿Sí? Ah, sí, sí. Esa es lo fundamental. Pero lo pueden ver, ¿ves? Si uno que tenga que voltear el chuletario, qué experiencia. Aquí hay uno que se lo voy a dejar para la próxima. ¿Ok? Dice: la siguiente tabla muestra los parámetros cromatográficos obtenidos en 2 columnas diferentes, X y Z para los componentes A, B, C. Tómale foto y pásame la luz. Ahí aparecen los datos para X, los datos, la columna X para la columna Y les piden que con esos datos van a analizar el factor de retención de cada una de las columnas para cada componente, la resolución de los componentes A, B, C para cada columna, el número promedio de platos de cada columna. Cuando se habla del número promedio de platos de cada columna, es que si yo tengo una serie de componentes, saco el número de platos para cada componente y le saco el promedio de eso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy típico de cálculos de un examen de cromatografía. Se los dejo para que el miércoles arranquemos con ese problema que ya ustedes tienen ya avanzado, resolvamos un solo problema. Ya no tienes laboratorio, ya terminaste el laboratorio. Lo tienes que preparar para no tienes que preparar nada. Entonces, vienen con lo más resuelto posible para